tal? Buenos días, jóvenes. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Ya estamos listos. Así es. Buenos días, profesor. Buenos días, buenos días. Bueno, vamos a trabajar con esto. Nada más un aviso, un anuncio. Espero que hoy por la tarde ya les pueda yo definir el horario del examen final. Nos acaban de mandar un listado con las nuevas fechas de los exámenes. Esperemos que no haya cambiado demasiado con respecto a lo que teníamos en un inicio. Y por otro lado, vamos a ver la parte de lo del proyecto, posiblemente algunas de las cuestiones prácticas del proyecto, lo que iba relacionado con el modelado de CAD, les puedo facilitar algunos videos de cómo ir trabajando con el programa para que posteriormente, si tienen alguna duda, lo vamos aclarando. Vemos que ya las fechas están un poquito apretadas, ya tienen ustedes también trabajo con sus demás materias, pero vamos a tratar de organizar lo mejor que se pueda la última parte de nuestro semestre. ¿De acuerdo? Entonces, hoy vamos a continuar con la resolución de al menos 2 ejercicios o 3 relacionados con armaduras, método de nodos, método de secciones, y posteriormente se les irá informando conforme se va trabajando la presentación cuáles ejercicios pueden ir realizando ustedes, y sabiendo que también en estos días, entre hoy y mañana, les estaré colocando su tarea para que la entreguen la próxima semana y vayamos avanzando en relación a esto, ¿no? Tal vez lo que vaya a suceder es que ya no se les dio todo el tiempo para el desarrollo de su proyecto, pero estoy pensando que por lo menos logren tener una o semana y media para que puedan realizar su proyecto, ¿no? Entonces, de alguna manera, por eso es que vamos a ir realizando los ejercicios, así como se los acabo de mencionar. Realizo 1 o 2 ejercicios, posteriormente ustedes elaboran algunos más de la presentación y vamos avanzando poco a poco. Igual ya saben, cualquier duda, me pueden mandar correos, me pueden escribir en el grupo y ahí vamos viendo toda esta parte. Sí, Julio, ¿qué pasó? Profe, una pregunta, ¿el examen va a ser presencial o en línea? Hasta el momento se nos ha informado que va a ser presencial. Nos van a dar un espacio en específico para llevar a cabo el examen. Ahorita les digo, ya nos mandaron listado de fechas para el examen y posteriormente nos van a mandar el lugar en donde tendremos que realizar el examen. Se está tratando de que no se empalme ningún examen con, con las materias que están llevando en este momento. ¿De acuerdo? Bueno, entonces vamos a iniciar con la resolución de los ejercicios y nos vamos directamente a la presentación. Entonces vamos a la presentación y este es uno de los ejercicios que tenemos que resolver. Es el segundo de la presentación. Vamos a ir viendo poco a poco la resolución de este. Hacemos uno más y ya después, como les había mencionado, les indico cuáles son los que tienen que ir realizando ustedes en su cuaderno para que vayan practicando. Y más aparte las tareas que se dejen en relación a esto, procurando que no sea mucha carga de trabajo para ustedes en estas fechas. Bueno, entonces iniciamos con este ejercicio, el cual nos dice, determine las fuerzas que actúan en la estructura siguiente. Si observamos, no nos están diciendo qué método, no nos dicen método nodos, método de secciones, pero aquí hay algo importante, nos dicen las fuerzas que actúan en la estructura. Entonces tiene que ser de alguna manera todas las fuerzas que están interviniendo en esta misma. Y bueno, la resolución de este ejercicio se inicia de la misma forma que los anteriores, así como lo hemos venido trabajando, en donde primero tenemos que identificar la cantidad de reacciones que existen para cada uno de los apoyos. Podemos observar que tenemos 2 apoyos, un apoyo con rodillos, y sabemos que este apoyo con rodillos va a tener solamente una reacción, y esa reacción es perpendicular con respecto al punto de apoyo. Vamos a tener aquí Profesor, una ¿Qué? pregunta. ¿Sí? El hecho de que tenga rodillos, o sea, ¿hace alguna diferencia entre el punto B con el punto C? ¿O las reacciones serían iguales? No, son diferentes. Lo que hemos mencionado, aquí tenemos solamente un apoyo que permite un desplazamiento, un deslizamiento,
y su reacción está definida exactamente en el punto de apoyo en donde va a tomar el rodillo con respecto al piso. O sea, en el apoyo C podría haber fuerzas. En B no van a existir fuerzas con respecto a... Bueno, podría y hay fuerzas en X No, y en el C sí. en el C sí. En el C vas a tener en Y y en X. Y esto es por el tipo de apoyo. Entonces, Apoyo lo que te permite es el desplazamiento hacia la derecha, hacia la izquierda. Y en un sentido, bueno, de alguna manera los rodillos lo que tenemos que tratar de establecer es su equilibrio. Por eso es que solamente se coloca esta parte. que esa es la diferencia, ¿no? Entonces, Ajá, sí, ok, así es. ok. Entonces, en el punto C vamos a tener la reacción de CY y la reacción de CX. Recordando nuevamente que el sentido de las reacciones lo colocamos de cualquier manera y al final el resultado me va a decir si me equivoqué en la dirección de esto. Como les había comentado, es una forma de trabajarlo, ¿no? Entonces, ya que tenemos esta parte, ya que identificamos cuántos apoyos existen, cuántas reacciones hay, entonces ya utilizamos nuestras ecuaciones de equilibrio y empezamos primero analizando todo el sistema. Entonces hacemos nuestra suma de fuerzas en X, que va a ser igual a 0, y de aquí podemos observar que vamos a tener exclusivamente RCX, por lo tanto RCX va a ser igual a 0. No tenemos ninguna otra que esté representada para ser colocada en la expresión de la suma de fuerzas en X. Después nos vamos con la suma de fuerzas en Y igual a 0. En este caso podemos observar que tenemos RCY, RBY y la fuerza externa. Entonces, de aquí vamos a tener RBY más RCY menos 1.92 igual a 0. Nuevamente tenemos una ecuación de dos incógnitas, no se puede resolver, necesitamos una ecuación más. ¿Y cuál es esa ecuación? La aplicación de suma de momentos. Suma de momentos y lo aplicamos en el punto C. Es la forma desde el punto de vista más cómoda. Tomar el punto C, no tenemos dos reacciones, se cancelan. Sabemos que esta, independientemente que tomemos el punto en B o en C, esta no va a tener momento porque se encuentra colineal con respecto a estos dos puntos. Pues tenemos la suma de momentos en C igual a 0. ¿Y qué vamos a tener? Tendríamos RBY, RBY, su brazo de palanca, pero lo va a hacer girar en sentido horario. Por lo tanto, va a ser menos RBY por 4.5. Posteriormente, esta fuerza, su brazo de palanca, la va a hacer girar en sentido antihorario. Tener más 1.92 multiplicado por 7.5 igual a 0. Y de aquí podemos observar que ya podemos determinar RBY, que RBY va a ser igual a 1.92 por 7.5 entre 4.5. Y con esto tenemos la primera reacción, que nos va a dar 3.2. 3.2. Ok, entonces tenemos aquí que es 3.2 kilonewtons. Y si ya tenemos RBY, podemos sustituirlo aquí y obtenemos RCY. Entonces, RCY va a ser igual 1.28, pero sería negativo. Será menos 1.28. ¿Sí? Entonces, de aquí estamos observando que RCY está colocada de manera incorrecta. Su forma real sería hacia abajo. ¿De acuerdo? Y con esto ya tenemos las reacciones en los apoyos. Ya tenemos la parte principal del análisis de este ejercicio. Ahora lo que sigue es tomar los nodos. Sabemos que tenemos el nodo A, nodo B y nodo C. Y tomamos el que nosotros querramos. ¿Cuál quieren que tomemos? ¿C, B o A? C no. C. Sí.
Tomamos el nodo C. Y en el nodo C, ¿qué vamos a tener? Tenemos esta fuerza, que es la fuerza CA. Tenemos RCX y tenemos RCY. Por otro lado, vamos a tener la fuerza CB. ¿Sí? Esas son las cuatro fuerzas que están interviniendo en este nodo. Ya sabemos que aquí lo que tenemos que hacer es nuestra suma de fuerzas en X igual a 0 y vamos a tener menos la fuerza de CB más RCX menos la fuerza de CA por el coseno de teta. Esto va a ser igual a 0. ¿Sí? El ángulo teta que estoy considerando es este de aquí, teta, y que teta va a ser igual a tangente a la menos 1 de 4 entre 4.5. Con eso ya podemos determinar el ángulo. Profe, y no importa qué punto agarremos, o sea, si agarramos B o C, puede ser cualquiera de los dos. Sí, puede ser cualquiera. O sea, el hecho de que tú realices el método de nodos no hay una regla que te diga tienes que empezar por A, B y C. Tú inicia por el que tú quieras, no hay ningún problema. De hecho, el método que analices de cualquier punto, el resultado tiene que ser el mismo. No afecta en nada la selección del nodo. 41.63 grados. Entonces, sabemos que RCX tiene valor de 0. CB no la conocemos, CA tampoco la conocemos. Entonces podemos aquí establecer nuestra suma de fuerzas en Y igual a 0. Y también vamos a tener RCY más la fuerza en CA por el seno de teta igual a 0. Aquí algo que ya nos ayuda es que ya conocemos el valor de RCY y con esto podremos determinar CA. Entonces, que lo que tenemos RCY es más bien de una vez de esta manera despejamos la fuerza de CA, que va a ser igual a menos RCY sobre el seno de teta. RCY sabemos que vale 1.28 y con este menos nos queda positivo 1.28 sobre el seno del ángulo que es 41.63. Y con esto ya tenemos la fuerza CA que va a ser igual a, 1.92. perdón, 1.9266, ¿no? 1.92. Ok. 1.926, ¿no? Para que tenga un poquito de la diferencia con respecto a la carga que se está aplicando aquí, ¿no? Y esto va a ser en kilonewtons. Entonces ya tenemos FCA, podemos sustituir aquí y ya tendríamos el valor de FCB, que va a ser igual a menos FCA por el coseno de teta. Por lo tanto, FCB va a ser igual coseno, o sea, de 1.439 kilonewtons. ¿No sería negativo, profe? No sería negativo. Es menos de aquí, ¿verdad? Porque este es Bien. positivo. Ajá. Menos 1.43. ¿Sí? Entonces ya determinamos la fuerza que se encuentra aquí, la fuerza que se encuentra aquí. Nos hace falta esta de aquí. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Ya sea que tomemos el nodo B o el nodo A, nos debe de salir con cualquiera de estos dos. Entonces, tomemos el nodo. ¿Les Es parece? más fácil el A, ¿no? Vamos a tomar el nodo A.
nodo A. Y en el nodo A, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener nuestra fuerza de 1.92. Vamos a tener esta fuerza, que esta va a ser la fuerza AB. Y tenemos esta otra fuerza, que sería la fuerza, que hemos dicho, esta era la fuerza CA, ¿verdad? CA. Nuevamente de aquí hacemos nuestra suma de fuerzas en X. Suma de fuerzas en X igual a 0. ¿Y qué vamos a tener? Vamos a tener la componente de FA AB, que sería la fuerza BA por el seno de phi más la fuerza CA por el coseno de gamma igual a 0. Estoy considerando ahora el ángulo phi, y de este lado el ángulo gamma. ¿Sí? ¿El ángulo gamma va a ser igual a teta? No, ¿No? ¿Por qué no? porque... Ah, sí, Es el mismo. sí, ese sí. Tenemos este que está aquí, y va a ser el mismo que tenemos aquí. Entonces, este va a ser igual a gamma. Nos hace falta determinar phi. En este caso, phi va a ser igual nuevamente tangente a la menos 1 de 3 sobre 4. ¿Sí? Entonces, tangente a la menos 1 de 3 sobre 4, 36.86. Esto va a ser igual 36.86 grados. Entonces, aquí la ventaja es que ya conocemos FCA. Vamos a poder despejar FBA. Entonces, FBA va a ser igual a menos FCA por el coseno sobre el seno de phi. Entonces, esto va a ser igual. FCA tiene el valor de 1.926 por el coseno de 41.63. Y este nos da 1.43. Ya lo teníamos, ¿verdad? Serían menos 1.43 sobre el seno de 36.86. Y esto nos va a dar igual, se nos fue, seno de 36.86 de 2.4. 4, ¿no? 2.4 Pero negativo, ¿no? kilonewtons. Así es. Entonces la fuerza BA va a ser igual a menos 2.4 kilonewtons. ¿Sí? Entonces ya tenemos esta y nuevamente ya acabamos de determinar esta. Y ya tenemos todas las fuerzas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Todo bien? Yo tengo una duda. Sí. Por ejemplo, en el nodo C, ¿por qué sabemos que las fuerzas de FCA y FCB son de compresión? F, CA O y sea, F. ¿por qué la flechita está hacia afuera y no hacia adentro? ¿Qué nos indica eso? ¿Cuál flecha? ¿Cuál flecha? Abajo Está del nodo C, abajo del nodo o C o sea, en el cálculo del nodo C, o sea, hasta la ajá, izquierda del... sí, acá. Ajá. ¿Qué nos indica Bueno, el sentido de esas flechas? estas flechas nada más están indicando el sentido que estás utilizando para el cálculo. Aquí no te dice si está tensión o compresión. Lo que te va a decir si está tensión o compresión es el resultado. Aquí en este caso tenemos que la fuerza CA nos da positiva
Por lo tanto, nos está diciendo que esta fuerza está sometida a atracción. Y la fuerza CB se encuentra aquí, nos dice que es negativo, entonces este elemento está sometido a compresión. Eso es lo que nos está diciendo el signo en cada una de estas fuerzas. Por otro lado, esta nos está dando que está a compresión, al igual que esta y esta a tensión, ¿no? Y si tú lo ves de alguna manera práctica, pues bueno, puedes tratar de visualizar esta parte, en donde se aprecia cómo la carga externa va hacia abajo. Entonces, ¿qué va a tender a hacer? Este elemento va a tender a subir y estos a bajar, este de aquí y este. Entonces, son de las maneras como puedes ir apreciando toda esta parte. Pero nuevamente el cálculo al final es el que te va a decir con el signo si el elemento está sometido a tracción o a compresión. Aquí en este caso tenemos dos a compresión y una a tensión. Ok, perfecto, ¿Sí? gracias. Por nada. Para los demás, ¿todo bien? ¿No hay dudas? Sí, profe. Mande. Bueno, ya tenemos vamos a continuar con uno más. Pero, profe, espere. Sí, sí. Creo que es algo que nos hayamos equivocado en algún cálculo. Eso sería lo más crítico de este ejercicio, pero de ahí en fuera parece que todo está correcto. Ya, profe. Gracias. Listo. ¿No de qué? Bueno, vamos a continuar con el siguiente ejercicio. Y el siguiente ejercicio es parecido, que se determinan las fuerzas que actúan en la estructura que se muestra a continuación. Igual tenemos una estructura, en este caso ya no es tan sencillo como el anterior, dado que tenemos más elementos. Nos dice que en este punto tenemos dos fuerzas externas, cada una de 900, y tenemos 2, 4, 6 puntos de unión, ¿de acuerdo? Entonces, igual que en el caso anterior, primero lo que tenemos que hacer es determinar las reacciones en apoyos. Entonces, aquí tenemos la reacción de EY, aquí va a ser reacción de FY, y bueno, pondremos esta hacia acá, ¿no? Reacción de EX. ¿De acuerdo? Una pregunta ahí. ¿Perdón? Una pregunta. ¿Sí? O sea, la parte de arriba, que es básicamente la mismo de abajo, ya como, o sea, los resultados que nos salgan en C y D tipo serían los mismos de A y B. Las Eh, reacciones. depende mucho porque en este sentido, bueno, estamos observando que la figura es simétrica y algunos de los puntos nos van a dar iguales. Pero aquí, por ejemplo, ¿qué es lo que sucede? No podrías decir que la reacción EY va a ser igual a la reacción FY. ¿Por qué? Porque en esta tenemos diferentes cargas. Entonces, no se puede asumir en un principio. Entonces, sí lo vas a poder asumir es cuando tienes estructuras de mayor, longitud, de mayor dimensión, y que todas las cargas están dirigidas en el mismo sentido, a la misma distancia y todo ello, ¿no? Más adelante habrá ejercicios de esos en donde ustedes van a poder identificar ello. ¿Sí? Entonces, vamos a continuar con el análisis y nuevamente, ¿qué es lo que tenemos aquí? Nuestra suma de fuerzas en X igual a 0. Tenemos 900 más 900 menos REX igual a 0. Por lo tanto, REX va a ser igual a 1800. ¿Sí? ¿De acuerdo?
Entonces, sabemos que estas dos se van a ver equilibradas con la relación NX. Después de eso nos vamos con la suma de fuerzas en Y igual a 0. Y en este caso solamente vamos a tener REY más RFY igual a 0. Nuevamente, tenemos una ecuación con dos incógnitas, no podemos resolverlo y hacemos uso de la suma de momentos en el punto E igual a 0. ¿Y qué vamos a tener? Vamos a tener los 900, esos primeros, brazo de palanca 2.25 y lo hace girar en el sentido horario. Va a ser menos 900 por 2.25 menos 900 por, eso 4.5. sería 4.5. Profe, Mande, el negativo es por el sentido horario, ¿verdad? así es, Ok, gracias. por nada. Y después tenemos esta que va hacia arriba, brazo de palanca de izquierda a derecha, lo va a hacer girar, sentido positivo. Tendríamos más RFY multiplicado por 3 igual a 0. Y de aquí ya podemos determinar REY. REY que va a ser Sería RFY, ¿no? perdón, sí, RFY, sí, ahorita lo corregimos. 2025. ¿Perdón? 2025. 2025 newtons. RFY. 2025, entonces ya podemos sustituirlo aquí. ¿Y qué es lo que va a suceder? Que REY va a ser igual a menos 2025. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces aquí, de alguna manera, se observó esa parte, ¿no? Lo que mencionaba uno de sus compañeros, si no mal recuerdo, que era Marcel, donde nos estaba diciendo acerca de que podrían ser iguales. En este caso, bueno, la simetría se está dando en cada una de las secciones y por ello es que logramos identificar esto. Ya tenemos las reacciones de los dos puntos. Ahora tenemos que empezar a analizar por nodos. Vamos a empezar en C. Bueno, a ver, veamos en C. Nodo C. En el nodo C, ¿qué vamos a tener? Tenemos esto, tenemos esta que es de 900. Tenemos la fuerza, que es fuerza CA. Vamos a tener aquí la fuerza CD. Tenemos una más hacia abajo, la fuerza CE. Y una más, que va a ser la fuerza CF. ¿Sí? De aquí realizamos nuestra suma de fuerzas en X igual a 0. Tendríamos 900 más FCD más FCF por el coseno de teta igual a 0, en donde estoy considerando que teta es este. ¿Sí? Entonces, teta va a ser igual tangente a la menos 1 de 225 sobre 3. Este va a ser igual a 36.80. 36.86. ¿De acuerdo? 36.86. Ya tenemos el ángulo. Este no es conocido y este tampoco es conocido. No podríamos, hasta el momento no podríamos hacer nada. Después nos vamos con la suma de fuerzas en Y igual a 0. Y vamos a tener FCA menos FCE menos FCF por
el seno de teta igual a 0. ¿Y qué es lo que sucede? Pues tampoco podemos determinar nada, ¿no? Porque tenemos FCA, FSE, FCF, todas son incógnitas. Todavía no se puede resolver nada. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer aquí? Otro nodo. Exacto, tomamos otro nodo y obtenemos las ecuaciones. ¿Cuál nodo? El nodo Puedes el nodo- tomar los de abajo que tienen reacciones para conocer Sí, las otras. sí, se pueden tomar. Entonces podemos tomar el nodo E. Analizamos ahora el nodo E. Vamos a colocar por aquí. Nodo E. ¿Y qué tenemos en el nodo E? Vamos a tener esto. Vamos a tener la fuerza que va hacia arriba, la que va hacia acá, la reacción y otra reacción. Este es RX, REY. Esta va a ser la fuerza EF y esta es la fuerza. Esta será la fuerza que es S. ¿Sí? Entonces aquí ya tenemos estas dos que son conocidas. Realizamos la suma de fuerzas en X, va a ser igual a 0. RX, que vale ¿qué? 1800. Tendríamos menos 1800 más la fuerza EF igual a 0. Entonces aquí ya sabemos que la fuerza EF es igual a 1800. Después hacemos nuestra suma de fuerzas en Y igual a 0 y tenemos que la fuerza S más la fuerza, perdón, más la reacción más la reacción de Y va a ser igual a 0. Por lo tanto, la fuerza EC va a ser igual a RY, nos había dado negativo, entonces va a ser 2025 newtons. ¿Sí? ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Está ahí todo bien? 2025 y 1800. Entonces ya tenemos aquí la fuerza EC, la podemos sustituir aquí y aún así todavía no podemos resolver nada. ¿Estamos de acuerdo? No sería negativa la fuerza. Esta es FCE, sí, negativa. Se dan cuenta que en este ejercicio ya tenemos un poco más de ecuaciones, de generar todas las operaciones. Podemos observar que estamos tomando los nodos de manera aleatoria y no estamos llegando por el momento a nada. Entonces tenemos que ir tomando todos y cada uno de los puntos para poder determinar, en este caso, las fuerzas que intervienen en toda nuestra estructura. ¿Sí está bien? ¿Estamos de acuerdo en ello? ¿Por qué fue negativo el último? Tienes que aquí tu fuerza S más RY es igual a 0, pero sabes que RY es negativo, quedaría aquí negativo. Sí, cometimos ese error, va a ser positiva, porque esta es positiva, pasa del otro lado negativa, pero por el menos que tenemos aquí, va a ser positivo. Ok. Este es positivo. Sí, sí. ¿Sí? Ahorita podemos tomar un nodo más. Vamos a tomar el nodo, ¿cuál les parece? El F, ¿no? Hacemos el nodo F. Nodo F. Y en el nodo F vamos a tener la fuerza FD, fuerza FY, aquí
aquí que tendríamos la fuerza F o FE. Y otra más que va hacia acá, que va a ser la fuerza FC. Hacemos esto, nuestra suma de fuerzas en X igual a 0. Y vamos a tener menos la fuerza EF menos la fuerza FC por, este sería por el coseno de teta igual a 0. ¿Sí? F de la fuerza en FC no es conocida, esta sí es conocida, EF igual a 1800, por lo tanto, bueno, el ángulo que estoy considerando para esta es este. Estoy diciendo que es teta, ¿no? Porque es el mismo que tenemos aquí. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Y entonces tendríamos que la fuerza FC va a ser igual a menos la fuerza EF sobre el coseno de teta. Entonces la fuerza FC va a ser igual. FF sería 1800 entre el coseno de 36.86. Y nos da 2249. ¿Sí vamos bien? ¿Está ahí todo bien? Sí, profe. Y nuevamente son newtons. También sería negativo, ¿no? Negativo, exacto. Lo voy a poner en... bueno, negativo. Negativo. Aquí tenemos uno, ya tenemos dos. FFC. Esta se puede sustituir aquí, junto con la de FCE, y ya tendríamos la fuerza CA. ¿Sí? La fuerza CA va a ser igual FCE, que vale 2025, FCF 49 por el seno 36.86. Y este sería, si no fallaron los cálculos, 675.91. ¿Sí? Y ya también se puede sacar la fuerza de CAD, profe. La Ajá. fuerza de De CAD, de la ecuación anterior. CAD, exacto, sí. De aquí podemos determinar esto porque tenemos la fuerza CF, y entonces aquí tendremos que la fuerza CD va a ser igual a 900 39 por el coseno de 86 igual. Y esta nos da 899. 899.43. ¿Sí? Entonces ya tenemos la fuerza CD, que va para acá. Ya tenemos la de CA, tenemos FC, esto de aquí. Tenemos EF, esto de aquí. Y FC, nada más, ¿verdad? Hola, nena. CA. Hola. 1, 2, 3, 4, 5,
1, 2, 3, 4. ¿Cuál es la otra? La C F. Aquí está. de E a C. E hace, este de aquí. ¿Sí? Nos hacen falta 1, 2, 3 y 4. ¿De acuerdo? Falta esta, esta y esta. ¿Sí? Pero hasta ahí vamos bien. ¿Sí? ¿Les parece bien que estas 4 fuerzas que hacen falta las obtengan ustedes? Sí. Sí, profe. Sí. Sí, bueno, me parece bien. ¿Ya vieron cómo es el método? Nuevamente, como les había mencionado en una clase previa, en ocasiones es un poco tedioso el procedimiento, porque es estar analizando cada uno de los puntos de unión de estas estructuras, y eso lleva un poco de tiempo, ¿no? Entonces, pero nuevamente para este tipo de ejercicios no nos queda otra más que estar practicando, para que no vayamos a tener los errores comunes que son del momento de despejar, que no sumamos bien, que nos restamos, que es algo que nos ha estado sucediendo constantemente, ¿no? Tanto a ustedes como a mí, pero y es por lo mismo que tenemos mucho desarrollo en esta parte, ¿no? Entonces sí vamos a tener mucho cuidado para poder desarrollar estos ejercicios de manera correcta. Bueno, vamos a continuar con uno más, pero nos vamos a ir a realizar uno más de secciones. Aquí tenemos otro, que también está planteado para que se resuelva por el método de nodos. Ese también va a ser necesario que lo resuelvan ustedes. Para que resuelvan, nada más les voy a indicar un poco cómo trabajar. Aquí la parte importante de este ejercicio es que debemos observar que el 5.7 lo tenemos aquí, 10.5 está aquí. Eso significa, por otro lado, 3.8, 3.2, 3.2, 3.8. Significa que nuestra estructura es simétrica. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Nada más voy a trabajar con la mitad de mi estructura o de mi armadura. Voy a determinar nada más esta fuerza, esta de aquí, esta de aquí y esta. Vamos a determinar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 y las 3 reacciones. Dado que, por ejemplo, la fuerza AB va a ser igual a la fuerza FH. La fuerza AC va a ser igual a la fuerza HG. ¿Sí? La fuerza CD va a ser igual a la fuerza GD. Y así sucesivamente con las demás, ¿no? La fuerza CB va a ser igual a la fuerza GF. Aquí vamos a tener esa ventaja de que nada más determinamos las de una sección y ya vamos a tener las de la otra parte. ¿De acuerdo con eso? Entonces nada es para que lo vayan resolviendo y ya se tiene ahorita por lo menos planteado la forma en cómo se deben de aplicar las igualdades en cuanto a las fuerzas de cada uno de los elementos. ¿Sí? Nuevamente lo realizan ustedes en su cuaderno y vámonos con el siguiente. Ya lo habíamos resuelto en la clase anterior, método de secciones, y vamos a resolver uno más de secciones. Tenemos ¿no? Y de secciones nos ¿Puedo dice... regresarle tantito? ¿Perdón? Hola. ¿Voy a regresarle tantito al que nos dejó de tarea? Ajá, sí. Ya está, gracias. ¿Sí? Bueno. Entonces, lo que les comentaba, realizamos que igual sí es de secciones, y aquí nos dice, determina fuerza en los elementos BD y DE de la armadura que se muestra en la figura, ¿no? Entonces, estos son los que vamos a determinar. Nos dicen la fuerza BD, está aquí, está en esta parte de aquí, BD, y la otra nos dice en DE, esta parte de acá.
en esto. Bueno, primero vamos a hacer lo que venimos trabajando en el análisis de estos ejercicios, es determinar las reacciones en cada uno de los apoyos. Sabemos que aquí vamos a tener RFY, vamos a tener, nuevamente lo ponemos hacia acá, RFX. En este caso, de este lado, vamos a tener la reacción de RG. Realizamos la suma de fuerzas en X igual a 0 y vamos a tener 135 más 135 más 135 menos RFX igual a 0. Por lo tanto, RFX va a ser igual a 405. 405 kilonewtons. ¿Sí? 405 kilonewtons. Después nos vamos con la suma de fuerzas en Y igual a 0. Vamos a tener en este caso solamente 2. Va a ser RFY más RGY igual a 0. No tenemos nada, tenemos que aplicar la suma de momentos del punto F igual a 0. Y tendríamos RGY multiplicado por 4.5. Multiplicado por 4.5. Y va a ser en sentido antihorario. Por eso va a ser positivo. Nos vamos con esta fuerza, que sería negativo. Estas tres van a ser negativas. Sería menos 135 por 2.4 menos 135 por 4.8 menos 135 135. En este caso serían 5 puntos, no 5, ¿cuánto sería? Ya se me fue, serían 4.8, 4, 6, 7.2. 7.2 igual a 0. Y de aquí ya podemos determinar RGY. Este RGY va a ser igual a 135 por 4.8, 135 por 7.2, 4.5, nos da de 432. 432 kilonewtons. ¿Sí? Entonces, si RGY vale 432, RFY sería igual a menos 432 kilonewtons. ¿Sí? Listo. Bueno. Entonces ya tenemos las reacciones de nuestra estructura. Ahora tenemos que realizar nuestro método de secciones. Ya tenemos identificado en dónde se encuentran las fuerzas que nos están solicitando. Lo que les había mencionado, tenemos que realizar un corte lineal. ¿Cómo va a ser el corte lineal? Que atraviese las dos fuerzas. Lo hacemos de la siguiente manera. Nada más cortamos aquí. ¿Sí? Entonces, este es el corte que estamos realizando. No solamente tenemos que cortar estos dos elementos, se corta toda la estructura, ¿no? Y lo que les mencionaba, por eso es un corte lineal, que atraviesa todo esto. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, este es el corte. Aquí tenemos la fuerza. Pero ¿por qué el corte justo ahí? La fuerza de B. Porque nos están pidiendo que encontremos los elementos BD y DE. Entonces, la fuerza BD se encuentra aquí, ya sea hacia abajo o hacia arriba, y DE igual están de esta manera. Entonces, por eso lo que les comentaba, tiene que ser lineal. Lineal me refiero a toda esta parte, sí. ¿Sí? No puedo hacer esto, o sea, no podré yo hacer esto y esto, ¿no? Tiene que ser en un solo segmento, ¿de acuerdo? Pues así se observa por qué se está tomando de esa manera.
Por ejemplo, si nos solicitaran la fuerza del elemento CE y la fuerza BS, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Sabemos que la fuerza BC está aquí, la fuerza CE se encuentra aquí, entonces, ¿cómo tendría que ser el corte? Como les mencionaba, tiene que involucrar ambas partes, ambas fuerzas, y el corte es lineal. Entonces, ¿qué hago? Un corte así. ¿Sí? Si nos solicitara, ¿Ese corte para qué sirve, profe? el corte es para que trabajes la sección con la que quieres determinar los elementos solicitados. Entonces, por ejemplo, si te piden la fuerza AC y la fuerza, pensemos en este caso AB, entonces tenemos AC, AB, el corte sería aquí. Sería esto aquí. Entonces, en este caso, nuevamente, nos están pidiendo BD y DE. BD se encuentra aquí, DE está aquí, entonces genero este corte. ¿Sí? Ya que generé este corte, ahora lo que tengo que hacer es tomar la sección que más me satisfaga para poder resolver el problema. Ya sea que tome toda la parte hacia arriba o todo lo de abajo. En este caso, voy a tomar la parte de abajo. Y entonces nada más reescribo mi armadura con el corte que se acaba de realizar y lo hago de la siguiente forma. Y aquí tengo mi fuerza de 135. Aquí voy a tener la fuerza de E. Hacia arriba voy a tener mi fuerza de B. Y tendré yo este elemento. Esto que viene aquí. Esto que viene así. Este otro. Y esto. ¿Sí? Y eso es lo que tendría. ¿De acuerdo? Digo, aquí ya coloqué directamente las fuerzas, pero en un principio no es necesario colocar las fuerzas, sino nada más el corte. Lo hacemos de la siguiente manera para que quede representado de esa forma. Sería aquí, sería aquí. ¿Sí? Y eso es lo que tengo de mi corte. ¿Y se pueden trabajar todos esos nodos al mismo tiempo? ¿Se pueden trabajar qué? ¿Todos los nodos al mismo tiempo? O sea, Sí, esos tienes ahí en una sola. así es. Pero aquí recuerda, no trabajas por nodos. Aquí trabajas por secciones. Por eso es que hicimos este corte, realizamos el corte y aíslo lo que quiero trabajar. Este es Yo un método de unidad. Así es. Entonces, ya que tengo esto, ahora sí, ya empiezo a colocar las fuerzas y las reacciones que tengo en este mismo. Aquí ya sé que existe una fuerza RFY, que vale menos 432. La RGY, que va hacia arriba, que vale 432. Esta de aquí no la conozco, que va a ser la fuerza GE. Este de aquí no la conozco, que va a ser la fuerza de E, que es la que me están solicitando. La fuerza de B, esta de 900. Y aparte tenemos esta de aquí, que es de 405. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Con toda esta sección, lo que vamos a hacer ahora es aplicar nuestras ecuaciones de equilibrio. Y empezamos con la suma de fuerzas en X. La suma de fuerzas en X es igual a 0. ¿Y qué voy a tener? Menos 405. Va dirigido hacia allá. Tengo más 135. Vamos a considerar en este sentido, en este sentido, en este sentido. Y tendríamos más F de E. Es esta igual a 0. Entonces de aquí ya podemos observar que podemos
obtener F de E. ¿Sí? Entonces, F de E va a ser igual a 270. 270, y nuevamente son kilonewtons. ¿Sí? Ya que tenemos la suma de fuerzas en X, ahora podemos realizar también la suma de fuerzas en Y igual a 0. ¿Y qué vamos a tener? Tendríamos menos 432 hacia arriba, otro hacia arriba, que sería más 432 F de B más F G E, y esto igual a 0. Tendríamos que la fuerza de B más la fuerza GE van a ser igual a 0. Aquí no podemos conocer nada, entonces, ¿qué hacemos? Profe, ¿Sí? ¿y en este esquema no se toma en cuenta la fuerza DG? La fuerza de G. No, no, porque tomarías DG siempre y cuando estuvieras analizando por nodos. Ok. Aquí es toda la sección, tomas todas las fuerzas que se encuentran al exterior de esta misma, o sea, no las internas. Solo por el exterior. Ajá, así es. Ok. Entonces ya tenemos esta ecuación, no podemos resolver nada, ¿no? Tenemos que aplicar momentos. ¿En dónde nos conviene aplicar el momento para poder encontrar alguna de estas? Pues en el punto D. Pues hacemos suma de momentos en el punto D, que va a ser igual a 0, y entonces vamos a tener que esta fuerza de menos 432 está colineal, por lo tanto, no tiene brazo de palanca. Esta sí tiene brazo de palanca, va a ser negativo. Tendríamos menos 405, está multiplicado por 2.4. Después, ¿cuál otra tenemos? Sería FGE, va a ser positiva, más FGE multiplicada por su brazo de palanca, que es 4.5. 4.5. Tenemos esta otra de 432, que va a ser más 432 por su brazo de palanca, que sigue siendo 4.5, igual a 0. Entonces de aquí ya podemos determinar la fuerza GE, que va a ser igual. Tendríamos 405 por 2.4 más 432 por 4.5 y va a ser esto entre 4.5 nos da de menos 216. Menos 216 kilonewtons. ¿Sí? Y entonces ya tengo la fuerza GE, la sustituimos aquí, por lo tanto, la fuerza DB va a ser igual a 216 kilonewtons. Y ya tenemos las dos que se nos habían solicitado. La fuerza DB y la fuerza DE. ¿Sí? ¿Todo bien? Sí, ¿Dudas? profe. ¿Dudas, preguntas con respecto a la resolución de este? ¿Se dan cuenta cómo este es un poco más sencillo? Pero bueno, todo va a depender de la aplicación. Cuando ustedes realicen su proyecto, van a tener la estructura del puente y ustedes van a decidir qué método utilizar. ¿No hay dudas con la resolución de este? No.
Estoy viendo a ver si no nos falta nada. Parece que no. Todo está bien. ¿De acuerdo? Sí. Bueno, les quiero comentar, la sesión del día de hoy la vamos a dar por terminada con este ejercicio. Lo único que sí les estaré yo solicitando es que realicen los demás ejercicios. Va a ser uno de nodos y, si no me recuerdo, creo que son 1 o 2 de secciones para que vayan practicando con esto. El siguiente, que es de secciones, que es está relativamente sencillo. Igual aquí, por ejemplo, nos dicen que vamos a determinar el elemento. Sería el elemento, aquí está, CE, DE y DF. Entonces, nada más les digo en dónde se encontraría el corte para que ustedes lo vayan generando. Entonces tenemos CE va para acá. Pensemos que es esta fuerza. DE viene para acá. Y después DF viene para acá. En donde que se generaría el corte, tiene que ser lineal, pues el corte puede ser aquí. ¿Sí? Está cruzando las 3 fuerzas que se van a trabajar. Y entonces, nuevamente, ustedes deciden si trabajan con la parte de la izquierda o la parte de la derecha. Aquí, si acaso, nada más en donde van a poder tener algunas complicaciones para determinar los ángulos, pero ustedes nada más vayan viendo en qué secciones van a tener los ángulos complementarios, ángulos similares, y ya con eso es más tranquilo la resolución de ¿de acuerdo? Este es el 649 y lo que les mencionaba, aquí está otro más, que es igual, dice determinar las fuerzas de F, DG y eje. Identifico DF, está acá, DG viene hacia acá y eje hacia acá. Entonces, nuevamente, el corte puede ser aquí. Y otra vez, o trabajo con lo de la izquierda o trabajo con lo de la derecha. Eso ya va a ser cuestión de que ustedes vayan practicando con esto para que puedan tener la resolución de estos ejercicios. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Todo bien? Profe, ¿puede ponerle tantito de nuevo al otro de nodos que nos dejó, por favor? El de nodos, el que era como un techo. El de nodos. A ver, vamos a ver. Ese. ¿Y esto va a ser la tarea para entregar o esto es aparte? No, esto es aparte, es nada más para que vayan practicando ustedes en su cuaderno. Ya después, entre hoy y mañana, les hago llegar la tarea correspondiente a esto. No es diferente, es con el mismo enfoque. ¿Y esto los vamos a hacer en la próxima clase o va a subir la solución o cómo, profe? Les pongo la solución de estos para que los vean. Yo estaría esperando colocar la solución de estos ejercicios a más tardar el lunes. El lunes para que sí, durante estos días los realicen y igual vayan viendo la parte de las tareas, pero el lunes ya les coloco la solución de estos ejercicios. Ok, profe. ¿Sí? ¿De acuerdo? Bueno, entonces aquí damos por terminada esta presentación. Ya nada más es cuestión de que si llegan a tener alguna duda, pues ya saben, me escriben y vamos viendo cómo resolvemos estas dudas. Muy bien, gracias, profe. Hasta luego. Gracias, profesor. Gracias, profe. Por nada. Profesor, ¿Sí? ¿podría mandarme o mandarnos como ejercicios como de las tareas para estudiar para el examen final? Ejercicios de las tareas, pero... Sí, es que... ¿Una guía? O algún tipo de ejercicios para poder repasar todos los problemas. Ejercicios tipo examen, profe. Para el examen final. Sí, de hecho tengo una guía que les doy cada semestre para que practiquen ejercicios de todos los temas. Entonces, se las ¿El facilito. examen final tiene teoría? ¿El examen final en teoría? No, son puros ejercicios.
son puros ejercicios, pero entonces les hago llegar también esa guía para que se puedan estudiar. Son aproximadamente como unos 35 ejercicios más o menos, ¿no? Entonces, para que ustedes los vayan realizando y ya con eso van practicando. Gracias, Las profe. soluciones de las tareas están en Blackboard, ¿verdad? ¿Las qué? ¿Las soluciones? Algunas sí. Igual les voy a ir colocando solución de algunas otras tareas para que las vayan revisando. Bueno, está bien. Gracias, profe. Por nada. Hasta luego. Hasta Otra luego. pregunta, prof. ¿Sí? ¿Va a subir así como una rúbrica del proyecto de qué debe tener, no sé, cosas así, para más o menos guiarnos y saber cómo hacerlo? Sí, de alguna manera, ves que en el formato que les facilite, nada más de cuáles son los puntos que deben llevar, pero les voy a generar una rúbrica para que así ustedes vayan contemplando hasta qué grado colocar ciertos elementos del proyecto. Ok. Bueno, gracias, prof. Por nada. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, profe. Por nada, hasta luego. Que estén bien. Nos vemos.